Diego is asking about some concepts and everything, bro. I don't Okay. know, probably openings, Yeah, retracement. I really think the best problem here for everyone is the opens, right? Because sometimes it can be really tricky, and you are finding something to get in the trade when it's still not the time, right, bro? So Yeah, this is a totally. perfect example of that. Because look at that, we are playing inside the price, right? But Hmm. look what we got from yesterday. So Retrace. how's the chance of your trade works when you go long here? When we we discounted the space here, right? Yeah, So totally. what we need now is a bounce down and failures to confirm that. So we cannot go long here, right? I mean we can, but your stop would be like at the bottom or something like that. Hmm. So it's really the best choice here is to wait for the bounce to complete, right? Totally. Same here. Comenta, gracias Jennifer, gracias por tu comentario. Dice Kelvin que sí, precisamente va a ser lo mejor comentar tal vez las aperturas, que es lo más complejo para todo el mundo, y está iniciando ahorita comentando que pues bueno, estamos abriendo un trade aquí en este ejemplo con Facebook bastante complicado porque seguimos atascados precisamente en la zona de movimiento del día anterior. Lo manifiesta ahí en la gráfica de 2 minutos, en la de 5 minutos y en la de uno, donde podemos ver que estamos precisamente atascados, hay muchísimos fallos, podríamos ir en un largo, que era lo que comentaba tal vez en la primera vela, pero dice, seguimos atascados y buscando tener ahí en la gráfica de 2 minutos puso con dos líneas el stop técnico con el cual estaríamos manejando. Entonces es lo que vamos a tratar aquí. Yeah, I mean, all the events happens every time the same movement, right? So what's the odds of going long here and working right at this bars? It's really small, bro. We really need to wait for that. So okay, the movement is complete here. The bounce complete. The failure, right? Boom. We got a double bottom here. Failure, right? With a Yeah, bottom and tail here. And then let's say we go long here. Boom. So what now, right? Your play finally worked. We broke the highs and everything. We got this powerful wide space here, and here is where people die, right? Because you go short here, and there's nothing telling you to go. I mean, to reverse it, it's just a bounce. So there's no reason to kill the trade. At least if you want to take some profits, but we know we must have a bounce inside of this, right? All of this. And that's what we got here, right? uh-huh. Aquí comenta Kelvin que precisamente estamos teniendo la apertura de este ejemplo en la zona de retroceso aproximadamente del 50% del día anterior, la última pierna de ese día anterior. Entonces tenemos dos fallos, comenta que podemos ir en largo, inmediatamente después del fallo se ve muy claro en 2 minutos y en un minuto la posibilidad de ir en largo, y es cuando vamos hacia arriba. Dice Kelvin, en esta zona estamos rompiendo el alto del día anterior, estamos acercándonos en una zona complicada, y es ahí en el círculo que él está poniendo donde se hace esa zona de congestión y distribución, porque no sabemos si va a ir hacia arriba o hacia abajo, donde está marcándolo con un círculo en la gráfica de 2 minutos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El recuadro que está poniendo aquí en la gráfica de 2, dice todo el espacio que debemos de tener siempre en observación, porque no sabemos todavía hacia dónde vamos a ir, estamos atrapados todavía en esta misma zona. Yeah. So the reason of this movement here is the 5 minutes and the 15 minutes here. Can you see it? So we touch it the 20 or else here, right? We touch the 20 in the higher time frames, and
we know what happens after that, right? Let me clean it up. Right here and here. We know what happens after that, right? So the play here is not in the 1 minute or the 2 minutes. We have always to keep our eyes in the higher time frames because the real reasons for playing the big trends are there. And the 5, the 10, I mean the minimum the 5 minutes, the 10 minutes, the 15, 60. You know, there's nothing here. We have to make our choices based on the 5, the 10, and the 15, and the higher time frames. Understand it? Aquí comenta Kelvin que estamos en una zona complicada. Ahí está poniendo en un círculo en la gráfica de 10 minutos, en la de 15 minutos, en la de 2 y en la de 1, precisamente donde todas están haciendo match porque, bueno, está manifestándose ahí el choque del movimiento con la caída del promedio móvil de 20 en la gráfica de 10. Entonces, dice Kelvin que no tenemos que enfrascarnos en la observación solamente de los tiempos bajos en las gráficas. Tenemos que estar buscando siempre los tiempos que están más arriba con nuestras gráficas, con las de 5, con la de 10, con la de 15, para poder tener mejores factores y mejores herramientas de decisión, porque eso es lo que nos ayuda a subirnos a un trend o un trade muy largo en el día. Yeah, so all this region here is really complicated because we are getting close to the 20 MAs in the higher time frames, right? But we know that it's just a bounce. All of this and this. We got 3 legs here, right? We know that it's just a bounce because we got the failures here, and we just touched the 20 minutes here. I mean, the 20 MA here, you know. And then, so the only reason to reverse is when we got the failures in the 10 minutes and the 15 minutes right here. Let me clean it up. The big failures here. Oh. Oh. Can you see it? Yeah. So that's the movement right here, right? The single movement here. Oh, bro. Aquí está comentando Kelvin que precisamente estamos teniendo esa detención y esa zona tan compleja porque estamos tocando, está haciendo match, digamos, en información los 10 minutos y los 15 minutos. Está en una tendencia hacia abajo, está topando el precio precisamente con el promedio móvil de 20, entonces se hace muy difícil de que el precio pueda moverse precisamente hacia abajo si es que no tiene alguna manera de debilitar el promedio móvil de 20. Entonces, lo que está dibujando Kelvin aquí en la gráfica de 2 minutos y en la de 10 minutos es precisamente que está haciéndose de una forma muy extraña, yo lo sé, pero está haciéndose la primera pierna de toda la ballena, de todo el movimiento, de toda la ola. Es subir un poco, regresar tal vez, hacer el retroceso y después hacer un nuevo alto en el día. Es precisamente, estamos atascados ahorita en la primera pierna, el retroceso, y es ahí en donde estamos. Yeah, so we are just discounting the space here, right? And we have to bounce down. It's pretty normal. Can I jump to another example, bro? Yeah, bro. Oh, the spaces. Oh, that trade that nobody took, and you were saying that it was really powerful, bro. Yeah, bro, but it's hard when the play doesn't work right off the open, right? Because you got a side Yeah. here away from the MAs. I was expecting at least to touch the 8 MA here, you know? Look at that. Nothing here. So what I was looking for was something like that. The bounce and then discount the space, you know? Boom. That's what I was looking for. But it's okay. You Yeah. wanted to go up. It was like that, right? It's not a rule, bro. The price don't need to touch the 8 MA right off the open. Because sometimes that's all you got, you know? But we have to kill the trade when we know it's not working properly.
Understand that? Totally. Kelvin está mencionando en este es un ejemplo que Kelvin tomó todavía la semana pasada, es un trade de Facebook donde él comentaba que deberíamos ir en corto precisamente al eliminarse el bajo de la primera vela, y él ahorita con los dibujos manifestaba que él esperaba que el movimiento se hiciera hacia abajo de una manera fuerte porque era un gap bastante amplio y que tocara primeramente el promedio, la media móvil de 8. Entonces, no sucede eso, por el contrario, el precio sigue teniendo cierto movimiento en horizontal y luego sube un poco. Entonces dice Kelvin que en estas situaciones, cuando el precio no se va hacia donde vaya, pensando que las probabilidades en un gap alto, las probabilidades están a nuestro favor de ir en un corto, si no funciona, debemos de cortar la operación de inmediato, no debemos de esperarlo. Yeah, so we go short here, right? It's not working. Cut it and wait for another green bar to break the low, right? Look at that, bro. We got many here. Boom, boom, boom. That's terrible, but we have to look to the higher time frames, right? And wait for the bars to close. And look what we got here. We had to fail the highs to go short. The same here. The same here. Here we finally discounted the space and bounce it up. Here too, discounted the space and bounce it up. That's the trade I gave, right? I was talking about. And no one took it. Damn, bro. I know, bro. So, bro, whenever we are dealing with big gaps like that and we touch the 20 sideways like this, we are going to see another push up, right? We already seen this move, right? Yeah. So we touch the MAs, make the new highs, and then we here too, and then we create the space to bounce down to the 20 and finally bounce up to discount the space, right? Mm-hmm. So we are just discounting the space here, crossing the 20 and bouncing up in the 1 minute. That's the perfect pattern of reversal that I told you. Yeah. Bro, we keep killing our tickets for the plays in the opens like that. We have to kill the trade, you know? Totally. Aquí comenta Kelvin en este trade que el movimiento tal cual hubiera sido ir en corto en la segunda vela en la ruptura del bajo, pero en el momento de que no está funcionando, tal vez matar la operación porque no estamos teniendo la posibilidad de ir hacia abajo como lo esperábamos. Por el contrario, estamos viendo que el precio se mantiene, está yendo de forma horizontal y de forma lateral, hasta que toca en el time frame, en la gráfica de 1 minuto, el promedio móvil de 20 para poder hacer después un movimiento hacia arriba. Lo que está buscando hacer ahí el precio es precisamente hacer un nuevo alto, después en un momento que existe el fallo, descontar el espacio, tocar otra vez el 20, lo que estamos viendo ahora en la gráfica de 2 minutos, vuelve a subir un poco el precio y precisamente en el segundo fallo, en que ya no se puede hacer un nuevo alto, es donde debimos de tomar esta operación en corto. Nadie la tomó, es lo que está comentando Kelvin. Él estuvo siguiendo prácticamente todo el día esta operación, pero ninguno de nosotros la tomó y fue tremendamente rentable. Yeah, guys, so an important thing here that I need to tell you is if your reversal is not working, it's because we are waiting for a higher time frame, right? But you can never count without no reversal here because we know that we need to fill this gap, right? Because there's nowhere for the price to go. We have to cross the MAs. We got a lot of space here, right? That's a lot of space, bro. And we have to go down. We just need to wait for the right opportunity. That's right. Aquí comenta Kelvin que en el momento en el que falla nuestra ida en corto en esta operación, podemos reversar.
Pero en el momento que reversamos y no está funcionando ese mismo movimiento, es precisamente porque la operación está todavía esperando configurar ciertos patrones en las gráficas de los tiempos más altos. Ahí en la gráfica de 10 minutos es donde podemos ver que se hizo la congestión precisamente y es donde estamos viendo verdaderamente en dónde vamos a poder reversar. Las operaciones o los precios no se pueden quedar alejados de las medias móviles, nunca. Entonces comenta Kelvin que precisamente el fallo tenía que suceder porque había demasiado espacio y el precio tenía que buscar ese acercamiento a las medias móviles. Yeah, and now, bro, to give you more confidence when you're playing these reversals, let's talk about the violence against the EMAs, right? And the Yeah. single green bar patterns that we see after that. So look at that, bro. Whenever we make this kind of violence against the EMAs, like that, or even like that, right here, we know that these violences are not easy to break straight, right? So we discounted the space here, and we made a powerful wall to fight it up. So that's what we got. Whenever we fight this wall with a weak power like that, after crossing the EMAs in the 1 minute, of course, because it just gives us more confidence. Oh, we know that it's just a bounce, right, bro? The single green bar is here, single green bar, and all the violences that we are making here, right? Uh-huh. Uno de los puntos clave que comenta Kelvin que nos dará más confianza para poder hacer un reverso de esta operación es precisamente cuando encontramos violencia en contra de las medias móviles. Ahí en las gráficas de 2 minutos y 1 minuto se puede ver más como el movimiento tal cual. En los tiempos grandes podemos observar también cómo está esa agresividad y esa violencia en contra. Sin embargo, en la gráfica de 1 minuto es la primera que nos demuestra con esa violencia que hemos roto precisamente la media móvil de 20 y en el momento que encontramos que existe un cierto movimiento ligero sin tanta potencia hacia arriba, debemos de estar tranquilos porque solamente es un rebote de la misma violencia. Entonces, precisamente cuando ese mismo rebote se cancela después con un segundo movimiento y un fallo, es precisamente ahí donde tenemos que estar apuntados para reversar e ir en corto en ese momento. Yeah, bro. So look at that. If your play is not making violence against the movements, just kill it, because the first step is the violence, you know, violence and the follow through. So if your play is not making violence, just kill it, because it's not a confident play. You understand it? It's the first step. It's really important to play reversals and everything, bro. Even if you got violence off the EMAs like that, these violences are even more clear in the hard time frames, you know? Look at that. But we always need violence to play confident. Do you understand it? I really need you to understand it, guys. It's all over here. Comenta Kelvin que debemos de buscar siempre este patrón cuando tenemos algún movimiento con algún gap, que podamos encontrar violencia en contra de las medias móviles. Por ejemplo, pone ahí algunas líneas pequeñitas en la gráfica de 2 minutos y dice, esto no es violencia, esto es simplemente, pues solamente marcas o rastros del mismo precio. La verdadera violencia es lo que él está poniendo ya con los círculos. Dice, en todas partes se nota. Y estas zonas de violencia es precisamente la clave y lo que nos va a dar confianza para poder seguir esta operación en un reverso. Se puede ver aquí de alguna manera en la gráfica de 2 minutos, pero comenta que donde vamos a poder encontrar información más clara es en los tiempos más altos, como lo está poniendo en los círculos de 5, 10, 15 y hasta en la de 60. Entonces es muchísimo más claro ver esa situación. Entonces,
Debemos estar siempre atentos a todas las gráficas que tenemos en nuestra pantalla. Yeah, guys, now I'm going to show you how impossible it is to play against the violences, right? And I'll show you that it's everywhere. It's not an accident, you know? So, but you have to keep looking. When you got a violence in the 2 minutes, you have to check it if the 5 minutes agree with that. You understand it? You have to check if the 10 minutes is agree with that. If the 15 minutes agree with that, it have to be everywhere, bro. Because if it's a fake violence, it wouldn't work, bro. You understand it? Aquí está comentando Kelvin que precisamente la violencia debe de coincidir o debe de hacer match en todos los time frames. Por ejemplo, si en los 2 minutos estamos viendo que está sucediendo algo, debemos de checar que precisamente está siendo congruente toda la información en todos los tiempos de las gráficas para poder estar seguros y poder montarnos precisamente en esta operación. Yeah, usually the reversals that doesn't work is when we got the open of a 10-minute bar, and in the 2 minutes we are like moving like that. DMAs are here, right? And then a 10-minute bar opens and we do something like that. Boom. We know that it's fake. A single red bar touching DMAs, we know that it's fake. It just doesn't work this way, you know? Can you explain this, bro? Aquí comenta Kelvin que precisamente los movimientos deben siempre de tener ciertos movimientos o retrocesos hacia abajo. El movimiento no puede hacer nunca un movimiento hacia arriba tal cual. Debe de existir siempre esa tendencia que nos ayuda a tener esa claridad para el mismo movimiento, algún rebote y esa violencia. All right. So let's search for this, right? Let me jump to another example. Look at that. Let's say we got a violence here, right? Because it's a real violence. Look what happens when we try to fight this violence straight. Boom, fake, right? Boom, totally fake, of course. So we discounted the space here again against violence another time, and finally we got it tilted towers here, right? Here too, boom, here too. So we got many confirmations here to reverse display. A failure in the 5 minutes, a failure in the 15 minutes. I mean, bro, it's everywhere. Can you see here? So we got a powerful red bar here. We tried to fight it, but it didn't work it. And finally you got a failure. Can you see, bro, that you cannot rush your plays? Never. It just doesn't work this way. Kelvin aquí está comentando que existe este movimiento y en este ejemplo en particular de SQ, donde existe un movimiento y existe violencia hacia abajo. Encontramos un cierto fallo a la altura del cierre del día anterior, hace un movimiento hacia arriba el precio, vuelve a intentar pelear precisamente esa situación y existe un fallo en la parte de abajo, la imposibilidad de poder hacer un nuevo bajo. Entonces, es cuando sube nuevamente el precio, vuelve a tener otro fallo o otro reverso, vuelve a bajar la operación, está en un rango tal vez del 50% y existe un fallo. Ese fallo es lo que está marcando precisamente Kelvin con los círculos en las gráficas de los tiempos más altos, donde comenta que no podemos acelerar nuestras decisiones para poder reversar, no podemos estar reversando en cualquier parte, porque eso es precisamente lo que nos mata. Debemos de buscar la coherencia y la congruencia con las distintas gráficas para que nos indique en qué momento tenemos que ir hacia abajo, tal vez ir hacia arriba, encontrar el fallo y de alguna manera mantenernos siempre atentos a todos los movimientos. Yeah, bro. So we know that we got many plays here, right? Some people will do like 2 or 3 plays here. Also, let me show you.
Okay, first of all, we got a short here. And bro, when the price goes up like that, breaking the previous highs here, you start to suffer, and this movement starts to change your mind, right? I think you played this, right, bro? Yeah, bro. And how it was Yeah, for you? What it happened there? was really difficult because there was I don't know, probably five reversals before the trend totally revealed itself. But yeah, it was really, really difficult, bro. Yes, so you saw that you were trying to anticipate your place. You have nothing here yet, right? Mm-hmm. Do you understand it, bro? That we have to Yeah. calm down and play wisely, watch the hard time frames, and then keep waiting for something real. That's real, bro. I'm not joking. It's in our faces. Aquí está comentando Kelvin que este fue un movimiento muy complejo. Me preguntaba si yo lo había operado. Le respondí que sí. Me pregunta que cómo me fue. Le comentaba que fue un movimiento bastante complejo, donde antes de que se revelara precisamente la tendencia de este trade en particular, tuve que reversar 5 o 6 veces aproximadamente durante todo el trade porque no había definición. Entonces, lo que dice Kelvin es, sí, definitivamente fue muy complejo. Tenemos que buscar tener siempre los ojos puestos en todos los marcos de referencia de las gráficas de tiempo, no acelerarnos en la toma de decisiones, tal vez ir ligeros en un inicio para poder soportar esos movimientos o esos bandazos hasta que verdaderamente se revela la tendencia de la operación, que tenemos que tradear con mucha sabiduría en este tipo de movimientos. Yeah, so we know that we got one play here only, right, bro? Go short here. Yeah. We didn't broke the highs. It was just a net point. So you grab all this movement, you suffer here again, but there's nothing telling you to kill this trade, right? We are Yeah. we are messing with the previous violence. We know that it's not real, so we bounce up. Finally, we discount the space here. Boom, we bounce down. These failures will be the long, the tilted towers here, right? So look at that now, bro. Let's start searching for violences. Boom, we got violence, right? So we bounce down. There's no reversal to take here. Look at the bounces. It's perfect. We make violence again, right? Boom. We bounce decided again. Can you see it, bro? It's so fucking clear. We cannot fight violences without several new high failures. This is the only way to weaken the walls. All right. Aquí comenta Kelvin en la gráfica de 2 minutos que tal vez podíamos ir en corto en la segunda vela, en la ruptura del bajo de la primera. Tenemos un stop técnico hasta la parte de arriba. Después, donde existe un fallo, precisamente antes de la violencia, era una zona donde podemos agregar a nuestra posición y después vamos hacia abajo. Dice, hasta este momento no tenemos notificación alguna de que tengamos que reversar la operación. Entonces es cuando el precio regresa, toca el promedio móvil de 20 en la gráfica de 2 minutos, vuelve a bajar precisamente y existe ahora sí un nuevo fallo. No podemos hacer un nuevo bajo en el día. Entonces dice, esta zona donde pone el primer círculo en la gráfica de 1 minuto, dice, este es el punto precisamente donde tenemos que reversar la operación para ir en largo. Ponen un círculo precisamente porque estamos marcando ahí la violencia, la ruptura precisamente de la media móvil de 20, el precio sube, no podemos pelear contra esa violencia, baja nuevamente el precio a la altura del 50% de ese primer movimiento y vuelve a hacer un nuevo alto. Entonces vuelve a bajar precisamente y es ahí donde comenta Kelvin que el precio o el movimiento nunca puede romperse así de la nada. Siempre tiene que existir ese patrón de subidas y bajadas, hacer tal vez nuevos fallos para poder debilitar las paredes. Entonces, en ese momento seguimos precisamente con esa misma tendencia y observar todas las gráficas de los distintos tiempos.
That's right. Let's search for more examples. Oh, here we got something really interesting, bro. The only way to play against the violent walls is when the wall is too violent. Do you remember that, bro? I think Yeah, it's bro, totally. one of my first methods, right? Mm-hmm. So when the wall is really powerful, we can play against it. When we go too far away from the amaze like that, and we got a single green bar failure like this one, right? We know that the movements against this should be powerful. It's the only way to play against powerful walls when it's too powerful and too deep. Aquí comenta Kelvin que esto es uno de sus movimientos y una vaya, de sus estrategias preferidas porque son movimientos muy agresivos. Y comenta que precisamente cuando tenemos una pared tan grande, tan agresiva, tan profunda y tan lejana de las medias móviles, podemos encontrar tal vez algún punto donde dentro de la gráfica de un minuto existe algún fallo precisamente para poder ir en corto y ir en corto muy pesado. ¿Por qué? Porque estos movimientos, al ser tan profundos en primera instancia, podemos tener movimientos igualmente muy agresivos en contra de esa misma pared. Entonces, ese fallo, esa línea que acaba de hacer Kelvin precisamente es la entrada para buscar ir en corto. Yeah, and look at that, bro. The fake movements that I told you against the MAs. Right? Where is that? Oh, I think it's wrong, right? Where's Yeah, that? probably it's the last day, bro. Oh, The last I part. forgot to change. No, Right. it's fine, bro. It's the last part. Yeah, Oh, that, okay. that part. Okay, so look at that, bro. It's totally fake. Look at this. Can you see it? We were just trying to fight against violence. It's totally fake. Look at that. Do you understand it now, bro? It's all about the location and the time we are inside the high time frame bars. So when you see a powerful movement like that, and you see it happening against this kind of violence down, just be calm, bro. You know, because there's nothing wrong with your play. Do you understand it? Totally, bro. Aquí Kelvin está comentando precisamente un movimiento donde encontramos que estamos teniendo movimientos en contra de la misma pared, pero que son movimientos que pudieran considerarse falsos, una agresividad falsa. ¿A qué se refiere con esto, Kelvin? Precisamente tenemos que volver a ver las gráficas de los tiempos más altos, donde estos movimientos no están representando precisamente nada en ese sentido de información que pudiera poner en peligro nuestro reverso. Porque precisamente está haciendo un movimiento donde podemos inclusive tener una zona donde podemos agregar y que el mismo precio pueda tener su continuidad. Entonces, comenta Kelvin que debemos de estar siempre observando estos movimientos cuando estamos en un reverso y en agresividad a nuestro favor, que esos movimientos no nos saquen precisamente de la operación. Yeah, so take a look. Look at that, bro. Violence. Look at how we fail against violence. Boom, failure. Boom, failure. Boom. Can you see it? We can never fight against it. It just doesn't work this way. Every time we make violence, we just have to keep watching the hard time frames, right? Look at those failures. And look where the play is located, bro. We can see it here, right? So we got the movement down, this counted the space here, crossing the 20 MA, and it's really better when it happens in the 1 minute, and we got the bounce down here, right? Oh, same movement here, just counted the space,
bouncing down, and the failures. It's pretty clear this way, right, bro? Yeah, bro. Aquí comenta Kelvin que precisamente los movimientos y la agresividad siempre fueron a favor, o mejor dicho, en contra de la primera pared que hicimos en la primera parte del día. Se encuentra primero la bajada en la gráfica de 1 y de 2 minutos, rebota el mismo precio hacia la media móvil de 8, volvemos a tener agresividad que viene precisamente de parte de la misma media móvil, vuelve a subir el precio, volvemos a tener otras caídas, y es precisamente donde encontramos distintos fallos en las gráficas de 2 minutos y en la de 1 minuto. Son un poquito más claras ahí porque nos quedamos atascados, digamos, como en una zona compleja en la gráfica de 10 y en la gráfica de 15, porque nos estamos deteniendo precisamente con la inclinación y la potencia que traía la media móvil de 20, entonces tenemos 2 o 3 fallos en la gráfica de 2 y en la de 1, y es precisamente donde encontramos ese círculo que está marcando Kelvin en las dos gráficas para poder ir en largo. Yeah, these violent movements like that happens because we are touching the 20s, right? We know the 20 is powerful in these cases, right, bro? That's why we got these violent movements. But it don't even hurt me because I know when we don't have several failures, it's a fake movement, right? Look at that. Even here, we cannot fight this powerful wall. We have to fail this many times. Look, we cannot fight this, so we have to fail it to go up. Cannot fight this. Have to fail it to go up. Bro, it's so clear. Come on, guys. We have to bridge after that. Aquí comenta Kelvin que precisamente ahí donde está el círculo en la gráfica de 1 minuto, dice que él no se asustaría precisamente por la agresividad que estamos teniendo en esa zona de ir para arriba, precisamente porque estamos tocando la media móvil de 20 en la gráfica de 10 minutos con esa caída tan profunda. Lo que dice es que no existe precisamente en el mercado algo que pueda regresar la operación sin ninguna notificación. Entonces dice, ok, puede que el movimiento vaya en mi contra, pero tiene que volver a caer. No existe esto en el mercado. Vuelve a caer precisamente, vuelve a hacer un alto el mismo movimiento y empieza a tener esos fallos, esas torres inclinadas hasta tener ese movimiento, la ruptura para poder ir en largo. Entonces debemos de estar también atentos a esos fallos, que si no tenemos ninguna notificación de reverso, tener de alguna manera en mente que la probabilidad está a nuestro favor de que el precio tiene que volver a caer para testear otra vez los bajos. Yeah. Let me show you more. Oh, the failures. Look at that, bro. Violence, violence, violence. And here we got something smaller, right? Look at that. Violence, violence. And this one wasn't violent enough. Boom, boom, boom. And we got a smaller one. Can you see it, bro? It's so clear. We cannot fight against violence. Never. We need failures. We need failures. Do you understand it? This counting the space, bouncing up. Boom. Do you understand it, guys? Boom. Aquí está mostrándonos Kelvin que la violencia nunca la podemos pelear o no la podemos menospreciar en ningún momento. Debemos de debilitar precisamente la tendencia y las mismas medias móviles con distintos fallos a lo largo de todo el trade. Entonces aquí primero nos muestra líneas que son precisamente esa misma agresividad, esa misma potencia que está teniendo el precio. Luego intentos y fallidos del mismo precio tal vez en volver a subir, y es hasta que encuentra después un movimiento que está casi a la altura del primer fallo, donde podemos ver que podemos encontrar un movimiento para ir en un reverso. Entonces dice Kelvin que debemos de tener siempre en cuenta que la violencia no se puede combatir así de la nada. Debe de existir siempre distintos fallos en contra de la violencia para poder reversar.
Yeah, so the only way We to have a question from Carlos, bro. Sorry, I didn't look at it. Perdón, Carlos, ¿en qué movimiento te refieres? ¿En este movimiento de skew? O en cuál particularmente? Disculpa, no había visto tu pregunta. check it. Oh, Oh, en el trade que tomé. Oh, he's talking about the the previous last trade one. of SQ, bro. The toughest one. Oh, yeah, that one. Y dice, y si en 10 y en 15 nos mostraba que estábamos por encima de la de 200, lo más probable no era esperar. Yeah, bro. If the previous movement was under DMAs and we are above DMAs, we know that a bounce is coming. It's better to wait. You're right. It's not a good choice to search for longs there, and you know. Let me draw it to be better. So the last movement was something like that. DMAs are here, and the gap's up here. You know, and we got a signal with follow through. It's not a good choice to go long, bro. You know, because the gap is like something like that, crossing the DMAs. So we have to bounce down to make the faders. You understand it? Aquí Carlos está comentando, Kelvin, que sí, justo tienes la razón en esto, que es mejor precisamente lo que está dibujando es que en el día anterior el movimiento de SQ había sido un movimiento hacia abajo, está marcando ahí la media móvil también de 20 y la de 200 en la parte de arriba, existe un gap apenas en la parte de arriba. Precisamente el tema de esperar es correcto porque tiene que existir un movimiento que tal vez va a ser hacia abajo y hasta que existe un fallo en la parte de abajo, es que podemos buscar el movimiento y reversar una operación en largo. Pero sí, tienes toda la razón, Carlos, en esperar. Yeah, you're right, bro. Thank you, bro. What I was talking about? Okay, the only way you to were find about to... balance, bro, is when off the open, we got a powerful gap down here, and we make something like that. Boom, and we touch the DMAs, and all the time frames are telling us that the same shit is happening. So we see powerful movements here, right? That's pretty normal, but only when we are fighting DMAs with violence. You understand it? Not off DMAs. When we are making a movement like that, off DMAs with violence, we cannot fight this. It just doesn't work this way. But we can fight this when we are making it against DMAs, you know? Something like that, we can go short here. I mean, I usually go short right when we touch DMAs. I build my position. So we touch the 20 in the 2 minutes, I start placing orders. In the 5 minutes, I place more, you know? Aquí está comentando Kelvin dos escenarios precisamente distintos. El primero de ellos, el dibujo del lado izquierdo, nos está marcando un gap hacia la parte de abajo, un gap profundo donde dice, ok, en esta apertura tenemos un movimiento hacia arriba, la violencia está siendo precisamente tema en estos ejemplos, donde la violencia hacia arriba tiene un fallo precisamente en los MAs, en las medias móviles. Lo que sucede ahí es que precisamente la potencia está saliendo de las medias móviles y suele pasar que el movimiento se regresa a pesar de ser un gap tan profundo, vuelve a tocar y tener un fallo en las medias móviles y ahora hacer un nuevo bajo. Eso sí puede suceder. Lo que comenta del lado derecho es precisamente que cuando la violencia está saliendo de un movimiento que viene desde arriba, acompañando las medias móviles, bien hacia abajo, jamás vamos a encontrar un movimiento en el mercado que cruce las medias móviles como si no existieran. Siempre tiene que existir ese mismo fallo. Ahora, en esta primera parte, en el primer dibujo, lo que comenta Kelvin con el círculo es que en algunas ocasiones él puede tomar tal vez una posición en largo, en la apertura de un gap tan profundo, y dice que cuando se está acercando el movimiento a las medias móviles,
él empieza a lanzar órdenes para poder hacer compras en corto, mientras el movimiento se va haciendo más profundo hacia las medias móviles. Entonces va construyendo y va generando y va tomando más posición a su favor para que después cuando el movimiento vaya hacia abajo pueda tener un movimiento muy rentable. Yeah, that's totally right. But it must happen off the opens, right? The best location to do it. So what now, bro? Questions? Comenta Kelvin que esos movimientos para construir su posición deben de suceder precisamente en las aperturas, únicamente en las aperturas. Yeah. Oh my God, look at that. Wanna start with the questions, bro? I don't know. Yeah, if you're fine with that. Comenta Kelvin que si tienen alguna pregunta, que podemos empezar con algunas preguntas, algún tema que hayan tenido durante la semana del trading. Por favor, adelante. Oh my God. Bro, I have to start looking to the 30 minutes. Look at this. I don't know where I'm going to find space in my screen to place it, bro. Jesus Christ. Bro, Carlos is asking about Mu on Friday. Do you have that chart particularly? Viernes is Friday? Yeah. What? Oh, bro, I don't have it here. I don't have Mu here. Dice Kelvin Carlos que lo siente, pero no tiene ahorita la gráfica de MU. Lo siento. Oh, give me a second. I think I can do something. Oh, that's good, bro. Oh. En un momento, Carlos, va a descargar la gráfica. Can you see it? I don't know if you can Yeah, see bro. it. I have to be faster. This day here, right? Yeah, Friday. The open here? Oh, bro, pretty clear. Pretty clear. Why don't you take a screenshot, bro? Oh, that's better. Let me just find the 5 minutes. I think the open is here. Yeah. Come on, take a screenshot. Bro, it's not working. Oh. Okay. Okay, right here. Bro, I think you went short here, right? It wasn't a bad play, bro. You did it right. It's here. Right. Yeah, bro. If you was looking to the higher time frames, you wouldn't take this short, bro. But you did it right, okay? It's not wrong. But look at that. Here we discounted the space between the price and the DMA, so we got a fader. Oh, I'll draw it better. We got a fader right here, right? So we got violence down and violence up, crossing more than 50% of the first bar, and we bounced it down here, and we got a fader. The same movement here. Yeah, so you should just reverse it, right? You did it, bro? Yeah, bro. He's saying that he reversed it after the elimination of the first bar. The first bar? Yeah.
the high of the first bar. Wait, so he was long here. No, he went short at the first point, and after that he stopped and reversed it to the long side. Oh, you did it totally right, bro. So look at what we have here. Powerful violence, right? We can fight it, remember? And we got a failure here, weakening the amaze. And boom. The only way to fight violence is when it's too much violence, you know? And we got a failure, and you can go short. Can you see, bro? It's pretty clear and happens all the time. Aquí comenta Carlos que hiciste un muy buen movimiento, precisamente fuiste en corto y después esperaste tal vez con tu stop técnico en la parte alta de la primera barra, aunque Kelvin ahí en un recuadro de la gráfica de 1 minuto te marca con una vela martillo hacia abajo, que tal vez ese era tu movimiento de entrada del mismo largo. ¿Por qué? Porque la segunda barra en la gráfica de 1 minuto penetró prácticamente más del 50% de la primera barra. Entonces eso ya es un indicativo de que la debilidad hacia ese sentido en corto ya no es tan alta. Entonces, en el momento que existe el fallo, tal vez era ese movimiento de entrar, aunque creo que desde mi punto de vista y tal vez de la de Kelvin también, fuiste en un movimiento muy, muy bueno, reversar la operación, detenerla e ir en largo ahora. Y dice que ahora el movimiento, como fue tan agresivo hacia arriba, tiene que existir distintos fallos en la parte de arriba para poder encontrar la misma reversa. Entonces dice que fue un muy buen movimiento. Yeah. En el máximo de reversé en corto, a ver lo que nos dice sobre la divergencia entre las medias móviles, que por miedo entré con un lote. Yeah. He's saying that, did So you you did can you see get it that. wrong? Yeah. So you can see that the fear is the problem there, right? Yeah, totally. It's all about the fear, bro. You have to kill it. Think about it, bro. It's paper money. I know it's for your graduation, but you have to start doing it, bro. It's the only way to make a lot of money here. To really to play these movements, the big movements. You have to kill your fears, bro. Comenta Kelvin que puede entender que esta situación del miedo sea algo complejo, pero que debemos de buscar entender también que estamos haciendo paper money, que esto es un simulador y que estos movimientos se entiende que son para graduarnos, pero si no lo intentamos, si no lo hacemos ahorita, no va a haber manera de que podamos hacer buen dinero con esto. Y tenemos que subirnos a estos movimientos en largo, entonces, a estos movimientos largos, me refiero. Entonces, que debemos de quitarnos esa cuestión del miedo y jugarlos con toda la potencia y como tiene que ser. Entonces, ahí está el comentario, Carlos. Yeah, I'm not saying that because it's a simulator, you can play it. I mean, you don't care about it, you know. But here is where you need to start building your psychological, bro. Because when you touch the real account, you're gonna kill yourself, you know. So you have to build right now, bro, your psychological. To this is the only way for you to play these movements. You understand it? Comenta Kelvin que no con este tema de que sea un simulador, Carlos, nos vayamos con la finta de que podemos hacer y deshacer en cualquier movimiento y reversar en cualquier parte, sino debemos de encontrar estos factores, pero hacerlos con toda la confianza que estamos buscando aprender y ganar experiencia. Entonces, que se nos quite ese miedo para poderlo hacer y hacerlo correctamente. Yeah. More questions? Puria has another comment, bro. Respecting money management, we can learn a lot more. Earn money without risk, even if we play. Yeah, bro, and I love reversals because you can play. Yeah, I agree. Right? I love. Yeah, I agree, Puria. Do you agree with the comment, the Puria's comment, bro? Let me check, bro. What it is? Oh, okay.
If you only could respect the money management, you could learn a lot. Yeah, bro, kind of, but one lot is it's nothing, bro. You should play with two and at three, that or 1 + 1 + 1. I just think you cannot keep playing with one lot, bro, because you're gonna be trapped inside this financial issue. It's just a trap, bro. You need to get out of this. But to survive Aquí in the está, open, it's a good choice, bro. If you want to survive more. aquí está comentando y dando opinión respecto al comentario de Puria, donde precisamente Puria hace el comentario de que teniendo una buena administración de riesgo y de movimientos sin arriesgar tanto, se podrían estar haciendo prácticamente en cada día $200. Entonces dice Kelvin y Puria dice que con un solo lote. Entonces Kelvin dice, bueno, sí puede ser, pero precisamente tenemos que quitarnos ese tema de detenernos y de amarrarnos en estas ocasiones, porque él sugiere que entremos con dos y agreguemos en la primera oportunidad de agregar a nuestra posición inmediatamente los tres lotes, pensando en una cuenta de $50,000. Entonces dice que tenemos que salir de esta zona de alguna manera como de miedo, de confort y llevarnos precisamente a esa situación donde podemos hacer muchísimo más que eso en un día. Yeah, bro. And if you lose, you lose. You're wrong. You know, it's not about the methods or something like that. It's just that you're wrong, bro. You missed that play. You played wrong. So what's the only way to play right? Is playing wrong. You have to to fail sometimes. That's how you're going to find your way to the success. Comenta Kelvin que precisamente entiende que hay ocasiones en las que estos movimientos pueden salir mal y está bien que salgan mal esos movimientos. Es la única manera de descubrir cuál es el camino correcto hacia el éxito, equivocándonos y encontrando precisamente qué no debemos de hacer y qué es lo que debemos de detener o qué debemos de modificar. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Does anyone else has another question? I guess we're done, bro. Are you there, bro? Bro? No, bro. Can you hear me? We cannot hear you, bro. Oh, bro, something happened with my microphone. Oh, come on, bro. Stop playing around. Jesus Christ. I'm sorry. No, it's fine, bro. Any more questions, guys? ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Oh, I bro, guess we're done, bro. we're done? All right. Yeah, I guess so. Bro, sometimes these movements are really hard. Sometimes we don't have the bounces, right? Yeah, bro.
we know that we got a violence here. Don't just go long here. But it's really hard, bro. Damn. Yeah, totally, bro. We're done? Yeah, I guess so. No, Okay, nada que guys. agradecer, Diego. A la orden, hermano. Oh, guys. We meet tomorrow again? Yeah, bro, sure. Bro, I can't forget that my time changed already for 1 hour. Oh, really, bro? Yeah, I can't forget it tomorrow. Oh, come on, bro. Set your alarm. Yeah. Okay, guys, we meet tomorrow again, right? Okay. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias. Buenas See you noches. tomorrow, Thank you, guys. bro. Take care. Take care, my friend. See you tomorrow. Bye Bye. bye. Bye.